serles muy canso. Voy a leer la palabra en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 12. Amén. Muy bonito. Amén. Eso es una bendición. Eso es lo que hacían los levitas en el templo, cuando se leía la ley. Dice Primera de Crónicas, capítulo 29, si puedes acompañarme, acompañan. Dice, las riquezas y la gloria proceden de ti. Siempre viene este verso, dice, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Qué bonito, ¿eh? Palabra de honor. Este versículo deposita todo en Dios, en lo que Él es y lo que Él puede hacer. Las riquezas y la gloria proceden de ti, de Dios, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Los que lo crean, vamos a aplaudir al Señor, a su palabra. Amén, que su palabra nos bendice. Miren, este mensaje es un mensaje que lo he predicado muy poco, lo he predicado 2 veces, y es algo que mi pastor, bueno, estábamos haciendo una serie de estudios en la iglesia, y mi pastor me dijo que me ocupara de esto. Nos dijo, Jonathan, háblanos de Dios el Padre, háblanos del ser de Dios. Y digo, no me quiere. No sé si lo han entendido. Digo, no me quiere mucho. Ya hemos demostrado que no me quiere. ¿Quién puede hablar del ser de Dios y definirlo? Absolutamente nadie. Es una tarea imposible. Entonces cuando tratamos de... Esto me digo mucho. Cuando tratamos de hablar de la inmensidad de Dios, nos encontramos con el mismo problema, Isaac, por lo menos yo, que se encontraron los escritores bíblicos, cuando ellos adaptaron un lenguaje acerca de las visiones celestiales para que nosotros lo pudiésemos entender. Amén. Adaptaron el lenguaje para que nosotros lo entendiéramos. Entonces, por lo menos yo, cuando quiero hablar de la inmensidad de Dios, me encuentro con ese problema, que no voy a saber definirlo en su totalidad, porque Dios no tiene medidas, su grandeza es insondable, no podemos meterlo en nuestra mente finita, no podemos definirlo en su totalidad. Pero Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno con nosotros. Y a pesar de que no podemos hablar ni entender la totalidad de Dios, pero sí es verdad que Dios nos ha hablado mucho de Él en su palabra. Tienen que estar aquí conmigo, porque les voy a hablar de la Biblia. Entonces, Dios ha sido bueno con nosotros. Se ha dicho, aunque no me podéis entender en mi totalidad, sí que os voy a dar mi palabra, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Y dice Pedro que la profecía no fue traída por voluntad humana ni es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora dice, por lo cual tenemos con nosotros la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en aferrarnos a ella como una antorcha encendida hasta el día de Jesucristo. Quiere decirse que hasta el día de su venida nosotros aferramos a su palabra, que su palabra es viva y es eficaz. Así que nos aferramos a su palabra, y Juan Salmista, que dijo el salmista que estaba enamorado de la palabra del Señor, dice, cuánto ama a tu siervo tu rey. Dice, cada día ella es mi meditación. Dios dice, meditarás en mi ley de día y de noche, se la enseñarás a tus hijos, la hablarás en el caminar, al acostarte y al levantarte, la escribirás en las puertas y en las paredes, y ellas serán tus frontales. Ahora bien, ¿por qué dice Dios que medites en su palabra? Meditar es igual a escudriñar. Y ¿saben? El Señor me dio una frase, palabra no, que no se la ha copiado nadie que es mía. Palabra. ¿Saben? Meditar es igual a escudriñar. La meditación tiene la bendición de abrirle la puerta a la iluminación. Por eso cuando meditas recibes luz. ¿Se han dado cuenta? Meditación, iluminación. Entonces cuando somos iluminados podemos ejecutar con propiedad. Amén. Lo malo es cuando queremos ejecutar sin ser iluminados, cuando queremos empezar la casa por el tejado. Amén. Pero el Señor nos ha dado aquí su palabra para que lo podamos entender. ¿Cuántos creen en sus promesas? Amén.
Que sean sus promesas, confírmelo con un amén. Miren qué promesa más bonita que yo me la encontré en la Biblia, esta promesa. Y dice el Proverbio capítulo 2, dice, miren qué promesa más bonita, Dice, Diego, si como la plata la buscares y la escudriñares como un tesoro, atentos, dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Te has dado cuenta? Si como la plata la buscares y la escudriñares como un tesoro, entonces entenderás. Quiere decir que si no, no puedes entender. Yo siempre digo, no predico para ofender, predico para dar luz. Así que la palabra de Dios nunca nos puede ofender, nos tiene que bendecir, confrontar y nos despierta. Así que dice, si como la plata la buscares. Si yo me di cuenta que la palabra buscar del hebreo, esa palabra específica, buscar, si como la plata la buscaras, está hablando de un minero que cava una mina y encuentra un tesoro. ¡Qué bueno! Porque déjeme decirle, dice la Biblia, que el que busca, al que llama, con el nivel que buscamos y llamamos, se nos abre y recibimos. Nos queremos recibir lo que no buscamos. Si no buscamos, no podemos recibir. Que luego dice, es que este hermano sabe mucho. ¿Por qué busca? Es que hablan en hebreo y no sabemos español. Yo español sé, discúlpame. Deja al que habla en hebreo y en griego que hable mientras traiga luz. Porque yo no sé hebreo, pero me beneficio de los que estudian las lenguas bíblicas para recibir. Entonces vamos a hablar en hebreo y en cualquier idioma mientras hacemos luz. ¿Les parece, sí o no? Dice, si como la plata la buscaras y la escudriñares como un tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y harás el conocimiento de Dios. Entonces la palabra escudriñar es anarrinos, que quiere decir examinar de arriba abajo con sumo cuidado a fin de ver todos y cada uno de sus detalles. ¿Te has dado cuenta? Evangelios no son versículos sueltos, es lo que dijo el apóstol Pablo en el capítulo 20 cuando se despedía, dijo, varones israelitas, yo me voy pero confronto en el día de hoy y digo, quedo limpio de vuestra sangre. Ay, madre, ¿por qué quedaba limpio de su sangre? Dice, porque no me he negado a anunciaros todo el consejo de Dios. Quiere decirse que Evangelio es todo el consejo del libro, no son versículos sueltos. Es toda la escritura. Es el Moisés y el mar rojo, David y Goliat, pero también son las epístolas pastorales. Entonces tenemos que poner las escrituras. ¿Saben por qué? Porque dice 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada, digan conmigo, por Dios. Pero miren qué características dice, y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Te has dado cuenta? Quiere decir que sin la escritura no sabemos andar en luz. No sabemos. Por eso el salmista dijo, tus dichos he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Te has dado cuenta? Tus dichos he guardado para no pecar. Es decir, que guardar la palabra de Dios en el corazón es la que te va a dar luz cuando haces lo incorrecto. Yo siempre comparo la Biblia con un antivirus. Cuando compras un ordenador, ¿qué le tienes que hacer? Ponerle el antivirus, por si viene el virus que lo detecte. Cuando venimos al Señor nos tenemos que poner la Biblia. Para cuando vengan los mandamientos de hombre, la tradición, las falsas doctrinas, tener luz para poder detectarlo. Amén. El Señor me está alargando un poquito aquí, pero ¿están bien, sí o no? Sí. ¿También? Amén. Dice, si como la plata la buscaras y la escudriñares como un tesoro, entonces entenderás. Dice la Biblia que el principio de sabiduría es el temor del Señor. Pero miren, hay una traducción en lenguaje actual que dice, porque el temor del Señor es escuela de sabiduría. ¿Cómo ha cambiado, Ya no es el principio, sino la escuela. Y me concuerda con Salomón en el capítulo 12 de Eclesiastes, cuando termina todo su discurso y dice, este es el fin de todo el discurso enseñado. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Quiere decirse que la mayor gloria que el hombre y la mujer puede vivir en la tierra no es haber sido del coro, no es haber sido ministerio, no es haber sido el que mejor canta ni el que mejor predica. Es haber andado en la sabiduría y el temor de lo alto. Ese es el todo del hombre, la escuela de la sabiduría de Dios. Amén. Entonces dice, si la buscaras como la plata y la escudriñares como un tesoro, entonces entenderás. Qué bendición, el temor del Señor. Si dice que si la busco entiendo, el temor quiere decirse que el temor del Señor no es por revelación, sino por conocimiento. Y qué bueno ha sido el Señor que ha dicho, va a ser por conocimiento, no por revelación. Porque si no, cada uno vais a temer a Dios a vuestra forma. Cada uno va a tener una propia forma de temer al Señor. ¿Te has dado cuenta? ¿No lo habéis oído alguna vez? Para mí no es malo. Yo no lo veo malo. Si mi conciencia no me reprende. Pero escucha, dice la Biblia,
Si tu conciencia no te reprende, mayor que tu conciencia es Dios. ¿Te fías de tu conciencia? Palabra. ¿Te fías de tu conciencia? Si tu conciencia no te reprende, mayor que tu conciencia es Dios. Ahora, ¿cómo puedes saber que tu conciencia te está engañando? Ves a la palabra de Dios, que esa es la que te va a hacer guiarte, amén, en tu conciencia. Así que el Señor ha sido bueno y dice, vais a sacar el temor del Señor de la Escritura, así no lo inventáis. Y qué bendición que dejemos de inventarnos cosas y que vayamos a la Biblia y digamos, escrito está, como decía el maestro, escrito están los profetas, no sé tanto sentimiento, tanto sentir y tanto yo lo digo, sino vamos a decir, lo dice la palabra de Dios, y cuando dejamos la palabra, Dios está obrando. Amén. Porque yo siempre digo que la Biblia es la voz de Dios escrita. Ay, Padre. ¿Quieres hablar con Dios? Amén. Ora. ¿Quieres que Dios te hable? Lee la Biblia. ¿Pero quieres escuchar su voz segura? Lee la Biblia en voz alta. Yo cada vez que hablo la Biblia sé que Dios me está hablando. Amén. Y esa es segura. Entonces, vemos aquí que aunque no podemos definir a Dios en su totalidad, sí que tenemos su palabra que nos habla de Él. Que si escudriñamos, que si buscamos, el Señor nos da abundantemente y sin reproche, porque Él no es como nosotros. Si te doy algo, a lo mejor, como humano puede ser que me debas una. Pero el Señor te lo ha dado todo. No solamente se te lo ha dado todo. Siendo rico se hizo pobre para que en su pobreza fueses enriquecido. Él es aquel que siendo rico se hizo pobre. Que siendo Dios se hizo semejante a nosotros. Que pasó hambre siendo el pan de vida. Pasó sed siendo la fuente inagotable. Pero eso solo es Él. Por eso me fío más de Él que de mí mismo. Me fío de Él. ¿Qué les parece si damos un aplauso al Señor? Y el Señor nos ha hablado en su palabra de Él para que lo entendamos. Amén. Entonces, muy brevemente, porque no me va a dar tiempo, el Señor me ha alargado aquí un poquito, pero les voy a hablar un poquito de la infinidad de Dios. ¿Qué les parece? Amén. Es una tarea difícil, por eso ustedes tienen que estar conmigo. Amén. Porque si están descuidados, yo ya me descuido también. Miren, yo me apunté aquí algo maravilloso acerca de los atributos de Dios. Y miren, lo voy a citar brevemente, rápido, y luego les voy a dar una definición breve. Están los atributos de Dios incomunicables. Quiere decirse que Dios tiene facetas de Él que no nos las puede compartir. Y luego están los atributos comunicables. Quiere decir que Dios nos ha compartido parte de lo que Él es para que podamos ser personas. Pero fijaros qué bendición. Esto es lo que no podemos desear ni ser, porque solo Dios. Dios es infinito, Él es incomprensible, autoexistente, autosuficiente, eterno, inmutable, omnipresente, omnisciente y omnipotente. Pero fijaros bien, luego es santo, justo, amoroso, bueno, misericordioso, compasivo, paciente, celoso por su gloria, fiel, recto y veraz. Ahora, brevemente, infinito quiere decir que no tiene medidas, incomprensible que no lo podemos comprender en su totalidad, autoexistente quiere decir que existe por sí mismo, nosotros existimos gracias a Él. Él es eterno, no tiene principio de día ni fin de vida. Inmutable quiere decir que Él no cambia. Él no cambia. Nosotros sí, nuestras verdades son relativas. Palabra de honor. Que somos, a veces, es que somos humanos. A veces creemos una cosa hoy y una cosa mañana. Lo que es verdad para nosotros hoy, mañana parece que ya no es tan verdad. Cambiamos, porque a veces somos como el cristiano camaleón, que cambia de opinión según la reunión. Apláudele, apláudele. Según con quien esté, soy y pienso. Pues hombre, hay que pensar conforme Dios dice. Porque si el apóstol Pablo hubiese pensado esto en el Areópago, se hubiese puesto a idolatrar. Porque el problema de Pablo no fue presentar a Dios. Por eso él llega al Areópago y no presenta a Dios. ¿Por qué? Porque en el Areópago están acostumbrados a sus dioses y presentar uno más no supone un problema. ¿Cuál es tu Dios? Este es mi Dios, sin problema. Nos abrazamos todos aquí, hacemos un sincretismo y todos adoramos a nuestro Dios. Sin embargo, Pablo dijo, ese problema no va a pasar. No voy a presentar a un Dios, voy a presentar al Señor. Porque el Señor no solamente te ha salvado, sino que te redime y te gobierna.
Por eso los discípulos le hicieron una pregunta muy sencilla al Señor. Señor, enséñanos a orar. Y dijo, cuando oréis, decidle al Padre que haga un golpe de estado. Venga a tu reino. Que nos quite a nosotros y que se ponga Él. ¿Sí o no? Amén. Entonces Él presentó al Señor para que no hubiese ese problema de sincretismo. Que venga el Señor quitando nuestros pensamientos y que se ponga Él delante nuestra. Porque nosotros cambiamos, pero Él no. Nosotros, por ejemplo, imagínense que yo estoy aquí, el sol está detrás, mi sombra está delante. Pero si estoy aquí, mi sombra está delante, veis, el sol está delante, mi sombra estará detrás. Pero qué curioso, dice la Biblia que Dios no tiene sombra de variación. Él no cambia, nosotros no somos dueños ni de nuestra sombra. Sin embargo, Él es dueño de todo. Amén. Y Él es inmutable, omnipresente, quiere decir que está en todo lugar, omnisciente, que todo lo sabe, omnipotente, que todo lo puede. Pero fijaros bien, esto no lo podemos desear, Isaac, porque no nos pertenece, solo pertenece al Dios infinito. Amén. Pero luego el Señor ha sido bueno con nosotros. He dicho, voy a compartir parte de lo que yo soy, para que podáis sentir, para que podáis amar, para que podáis juzgar, para que podáis discernir, para que seáis un poquito parecidos a mí, porque somos imagen y semejanza del Señor, no en cuanto a su fisonomía. Somos imagen y semejanza de Él porque tenemos capacidad de amar, porque tenemos capacidad de juicio, porque discernimos lo que es bueno y lo que es malo. Por eso somos semejanza de Él. Pero fijaros bien, esto es lo que es Dios. Ahora les voy a hablar de sus atributos comunicables, quiere decirse que nos ha dado Dios. Pero fijaros bien, Dios es santo. ¿Están aquí o no? Amén. Dios es santo. Amén. Lo digo otra vez, Dios es santo. Amén. Pero fijaros bien porque 1 de Pedro capítulo 1 nos llama a nosotros a ser santos. Qué bueno, qué bueno. Dios es justo. Miqueas capítulo 6 nos llama a practicar la justicia. Amorosos. 1 de Corintios dice que lo hagamos todo con amor. Dios es bueno. La Biblia nos llama a ser buenos con nuestros hermanos. Misericordiosos para recibir misericordia. Compasivos, ¿saben por qué? Porque Mateo capítulo 5 dice que Dios bendice al compasivo. ¿Quieres la bendición del Señor? Amén. Compadécete de los errores de tus hermanos. Compadécete un poquito. Vamos a compadecernos un poquito, que para eso hay bendición del Señor. Dice que Él es paciente, celoso por su gloria. Este punto me gusta, ¿saben por qué? Porque como Dios es celoso por su gloria. Fíjense, cuando Cristo entró al templo y limpió, entró al templo y que habéis hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones. ¿Saben qué dice la Biblia? Dice, y entonces se cumplió las escrituras. El celo por tu casa. Digan conmigo, el celo por tu casa me consume. Déjenme decirles, no sé si van a estar de acuerdo conmigo. Si no hay limpieza, ¿qué no hay celo? Porque donde no hay limpieza no hay celo. Podemos aparentar el proscuneo, podemos aprendernos el proscuneo. Proscuneo es la palabra para la adoración, es inclinarse y besar. Pero fíjense que Judas besó y en vez de adorar estaba traicionando. Porque el proscuneo lo podemos aprender, es una adoración externa. Pero hay una palabra del hebreo que me encanta, es shahar. Y miren lo que significa, inclinación del corazón. Esa no se puede aparentar. Esa o está o no está. Por mucho que nos queramos y que queramos la adoración de dentro, la del corazón o está o no está. Dice la Biblia, dame, hijo mío, tu corazón y tus ojos miren por mis caminos. ¿Te has dado por tal orden? Él no dice, mira mis caminos y dame tu corazón. No, ese orden no se puede. Lo invierte. Dice, dame tu corazón y mira. ¿Saben por qué? Porque con el corazón de piedra no se pueden mirar los caminos excelsos del Señor. Entonces el Señor te pide primeramente el corazón, lo moldea, lo trata, quita el de piedra, pone el de carne y luego puedes mirar los caminos excelsos del Señor. Mientras no se puede, solamente es con el trato del Señor que podemos mirar sus caminos. Si no es imposible, porque dice la Biblia, y yo lo creo, que el hombre ni puede ni sabe buscar lo que conviene. Es por la asistencia del Espíritu de Dios. Amén. Que podemos caminar en rectitud. Amén. Aleluya. Y mire, estos son sus atributos, lo que el Señor en su grandeza, misericordia y su bondad ha compartido con nosotros. Y fíjense, los atributos de Dios, hermano mío, unos a otros se complementan. Y todos forman el carácter de Dios. Miren qué bonito es esto, palabra de honor. Sus atributos todos se complementan y forman su carácter. Pero a la vez es su infinidad la que sustenta sus atributos.
Porque a veces decimos que Dios habita en la eternidad, pero creo que la eternidad habita en Él. Entonces todos sus atributos se complementan y forman el carácter de Dios, pero a su vez es la infinidad de Dios la que sustenta sus atributos. Amén. Y todos juntos hablan de lo que es Dios. Pero fíjense, aunque Dios ha compartido sus atributos con nosotros, sus atributos, los que nos ha comunicado, el hombre siempre quiere lo que no puede alcanzar de Dios. El hombre desde la antigüedad siempre ha querido ser Dios. Y lo podemos ver en la historia. Y yo me puse aquí, ¿qué mide Dios para la mente humana? Que siempre quiere cuantificar la creación para tener el control. Miren, al hombre le da igual matar si por esto él vive. Le da igual que el pobre sea más pobre si por esto él se enriquece. Le da igual. Muchos en la historia se han declarado ser Dios. Muchos en la historia se han declarado ser Dios literalmente. El hombre quiere lo incomunicable de Dios, la supremacia, la soberanía y el poder. Pero esto solo le pertenece a Dios. Y ¿saben? Dentro de la historia humana estaba Hitler, que les recuerdo que mató a 6 millones de judíos y a 1 millón de gitanicos. Y este hombre quería hacer una raza única. Ellos tenían la supremacia, querían tener el poder sobre todos. Era un blasfemo. Era una persona blasfema. Y luego existió Antíoco Epifanes. ¿Saben quién era Antíoco Epifanes? Antíoco Epifanes profanó el templo, profanó el altar del Señor sacrificando una cerda en el altar. Pero fijaros bien, porque esto me gusta. Qué bueno es que haya celo en las familias. Porque Antíoco Epifanes profanó el altar, pero hubo una familia llamada los Macabeos. Qué bonito. Que se levantaron en guerra contra Antíoco Epifanes y vencieron. Pero hay un detalle que me gusta mucho, porque la llamada candelabro o menorá tenía que tener aceite para que se encendiera. Sin embargo, en aquel momento, a pesar de que no tenía aceite, Dios la encendió. ¿Y saben qué significaba esto? Que Dios les había dado la victoria. Porque donde se levantan personas con celos hay obra de Dios. Amén. Amén. Hay obra de Dios. Y desde entonces vemos siempre este patrón. Si vemos en las primeras páginas de la Biblia, están Adán y Eva. Adán y Eva, que fueron creados, no sé si van a estar de acuerdo conmigo, fueron creados en un ambiente diseñado con amor y propósito. Dios lo puso ahí de una manera preciosa. Lo puso con un ambiente amoroso, con su propósito, para que llenaran la tierra, para que gozaran de la creación de Dios. Sin embargo, ellos confundieron el ser imagen de Dios con un permiso para ser como Dios. Y apareció la serpiente, que era astuta, y le engendró. Dice, con que Dios os ha dicho que el día que comáis del árbol moriráis. Y entonces le dijo, no es así. Si no sabe Dios que el día que comáis del árbol, seréis semejante a Él, seréis igual. ¿Qué es lo que la serpiente engendró? Lo que Él mismo quería ser. Él dijo que quería ser semejante al Altísimo. Y es lo que engendró. Amén. No fue suficiente llevar la imagen de Dios dentro de la humanidad. Ellos querían ser como Dios. El Creador parece que les estaba ocultando algo, pero no les estaba ocultando, les estaba protegiendo. Les estaba protegiendo. Y yo me puse aquí, amén, reflejo o rival. ¿Qué queremos ser de Dios? ¿Su reflejo o sus rivales? Porque los seres humanos que fueron creados para llevar su imagen quieren llegar a ser como Dios. Fuimos diseñados para reflejar su gloria, pero preferimos competir con ella. Preferimos ser nosotros los que se llevan la gloria. Es así. En lugar de adorar y confiar en su omnipotencia, procuramos el poder. En lugar de confiar en que Dios todo lo puede, lo queremos poder nosotros. De que Dios todo lo sabe, todo lo queremos saber nosotros. Y así sucesivamente. Y aún como personas redimidas, miren, hay que ser igual que Dios. ¿Quieren parecerse a Dios, sí o no? Pero no en cuanto a su divinidad. Entonces tenemos que ser igual a Dios dentro de los límites de nuestra humanidad. Porque podemos llegar a ser seres imperfectos que reflejen la perfección de un Dios sin límites. Qué bendición nos ha dado el Señor. Amén. Y hablando de la infinidad del Señor, hay algo que me gustó mucho y a mí me asombra, porque los escritores bíblicos, los personajes bíblicos reconocieron la infinidad de Dios.
Y fijaros, cuando Job estaba atravesando por aquella situación delicada por la que fue y atravesó, apareció su amigo Josafat y dijo: Job, puedes adentrarte en los misterios de Dios o alcanzar la perfección del Todopoderoso. Fijaros bien, dice: sus misterios son más altos que los cielos. ¿Qué podremos hacer? Son más profundos que el Seol, son más extensos que la tierra y más anchos que los mares. Pero no solamente Josafat, sino que David se maravilló también y alabó la infinidad del Señor, cuando dijo: grande es el Señor y digno de toda alabanza, su grandeza es insondable. Pero no solamente Josafat y David, sino que Salomón se maravilló de que el Dios que sustenta el universo pudiese habitar entre nosotros, pudiese habitar entre los mortales. Se maravilló cuando él construyó el templo. Dijo: ¿será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Si el hombre, los cielos, por alto que sean, no te pueden contener, ¿cuánto nomás este templo que he construido? Quiere decirse que Salomón se estaba sorprendiendo de que el Dios que sustenta el universo pudiese habitar en el templo entre los mortales. Entonces vemos al profeta Isaías también. Hay un contraste en el capítulo 40 del libro de Isaías, quien dice: ¿quién ha metido en una medida en su mano el polvo de la tierra? ¿Quién ha abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos? ¿Quién ha metido en una medida el polvo de la tierra? ¿Quién ha pesado en una balanza los montes y los cerros? ¿Quién ha medido el alcance del Espíritu del Señor? ¿O quién puede servirle como consejero? Y la respuesta era: nadie. Nadie le puede servir como consejero. ¿Saben? El Dios infinito, aquel Dios que no tiene medidas. Él dio medidas para el arca, tabernáculo, templos y ciudades. Pero no solamente esto, el Dios infinito que no tiene límites pone límites a los océanos, enumera las estrellas y cuenta los granitos de arena. Él establece la longitud de nuestras extremidades, cuenta nuestros días, que son breves, pero lo hace con amor y con propósito. Por lo cual, viendo todo esto, podemos resaltar tres cosas con glorias. Un Dios sin límites es lo que Josafat expresó, lo que David y Salomón adoraron, y lo que el profeta Isaías entendió. Creo que es lo mismo que hemos entendido hoy la iglesia del Cabañal. El Dios de la Biblia no tiene rival, Él no tiene medida, su grandeza es insondable. Amén. Él es eterno, Él mide y decreta los límites de la creación. Así que, iglesia, por más que nos esforcemos, jamás tendremos sus medidas. Amén. Jamás tendremos sus medidas. No podemos pesar al Señor, no podemos ponerlo en una balanza. ¿Saben? Cuando llego al límite de mis fuerzas, porque a veces llegamos al límite. Señor, ¿has llegado alguna vez al límite de tus fuerzas, sí o no? Sí. Cuando llego al límite de mis fuerzas, adoro a aquel que sus fuerzas no flaquean, porque Él es aquel que puede multiplicar nuestras fuerzas aun cuando no tenemos ninguna. Así que cuando no tengas fuerza, adóralo. Amén. Porque el Señor, qué bueno que es. Que hay muchos temas en la Biblia, pero algo que me encanta del Señor es su gracia y su misericordia. Es algo que me encanta. ¿Saben por qué? Porque su gracia y su misericordia son parecidos, pero son diferentes. Su gracia es lo que Él es, su misericordia es lo que Él hace. Su gracia habla de su personalidad, su misericordia de su actividad. Nos pide Dios que seamos activos como Él. Su gracia es lo que Él hace, lo que Él es, su misericordia lo que Él hace. Habla de su actividad. ¿Te llama Dios a ser misericordioso? Porque nadie se bendice más que el que tiene misericordia. Dice la Biblia: las rencillas entre los hermanos son como fuertes cerrojos, en cambio el misericordioso hace bien a su alma. ¿Saben qué es el alma? El alma para los hebreos es el nefé, que habla de los sentimientos, las emociones, los pensamientos y la voluntad. Quiere decirse que cuando haces misericordia con alguien, no solamente bendices al que recibe la misericordia, te autobendices tú mismo, porque el perdón tiene una bendición colateral. Bendices al que perdonas y te bendices al perdonar. Porque a veces es más esclavo el que no perdona que el que necesita ser perdonado. Y esto me lo ha puesto el Señor así. Y, ¿saben? A veces dicen que si no olvidas es porque no has perdonado. Me lo pone el Señor. No tiene nada que ver con el mensaje. Dice: si no olvidas es porque no has perdonado. Pero escuchen, ni soy Dios ni tengo Alzheimer. ¿Palabra o no? Porque si yo tuviera la capacidad o el poder de olvidar pensamientos,
creo que usted también olvidaría más de uno. Si tuviésemos la capacidad de olvidar pensamientos, yo olvidaría muchos. Y usted también. Pero no tenemos esa capacidad. Porque perdonar no es olvidar. Porque no puedes perdonar lo que has olvidado. Porque estaba José, que fue entregado por sus hermanos. ¿Habrá algo más doloroso que tus hermanos te entreguen? Pasó mucho tiempo y se reencontraron en Egipto. Y cuando salió, vaya que si se acordó que sus hermanos lo vendieron. ¿Cómo vas a olvidar que te han vendido tus hermanitos? No lo puedes olvidar. Entonces cuando lo vio, dice la Biblia, que entrando en sus aposentos lloró amargamente. Esto quiere decir que se acordó. Pero la evidencia de que los perdonó fue que cuando necesitaron el jaripén, les proveyó. Por lo cual, no sé si va a estar de acuerdo conmigo. Perdonar no es olvidar, es sentarte con Judas y poder cenar. Porque si no te puedes sentar al lado del que te ofendió y adorar, tu corazón está dañado, no has perdonado. Has callado tu conciencia creyendo que estás ahí, que has perdonado, pero que va, sigues siendo esclavo de la falta de perdón. Por eso hay una historia de dos hermanos que estaban en conflicto. Pasó el tiempo y uno le temía al otro, dice que le temía. Y cuando se reencontraron, uno a otro, ¿sabe qué hizo Diego? Le puso regalos y le puso a los sobrinos para ver si así aplacaba la ira de su hermano. Pero miren, están aquí conmigo. Cuando se reencontraron, aquel hermanito no vio los regalos, ni vio a los sobrinos, ni vio a nadie. Vio a su hermano. Y miren lo que dice la Biblia, dice, y yendo donde él, le abrazó, le besó y los dos lloraron. ¡Qué bueno! Porque dice la Biblia que las iras entre los hermanos son como fuertes cerrojos. Pero sin en cambio la palabra perdonar, ¡ay Padre! ¿Están aquí conmigo, sí o no? ¿Qué les parece si confirmamos con un poderoso amén? ¡Amén! Dice que las iras entre los hermanos son fuertes cerrojos. Cierre la bendición del Señor. Pero dice que el misericordioso hace bien a su alma. ¿Y saben qué es la palabra perdonar? Perdonar, perdón, viene del griego abrú, que significa poner en libertad, soltar las cargas. Quiere decir que las retillas entre nosotros cierran la bendición del Señor, desagradan al Espíritu Santo y no obran. ¿No le ha pasado algunas veces que hay cositas entre nosotros y está el ambiente tenso? Que no fluye nada. Porque hay cosas que le agradan al Señor, pero hay otras que le desagradan. Y cuando hay cositas entre nosotros, el Señor no está. Palabra de no, porque entristecemos al Espíritu Santo. Lo entristecemos, digo. Y pasa muchas veces, que a veces hay más cositas dentro que fuera. Dejadme que me sienta libre. Que a veces hay más cositas dentro que fuera. Son fuertes cerrojos, cierra la bendición del Señor. Hay un verso que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero fijaros bien, porque siempre decimos juntos y en armonía, pero no es sí, es en. Ahora van a ver la diferencia. Que a mí me gusta ser meticuloso en la escritura. Y resulta ser que cuando dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en. La palabra en es un artículo que quiere decir dentro de, pero está ligada a armonía, que es koinonía. Y la palabra koinonía no habla de estar juntos, sino de estar unidos. Porque déjeme decirle que podemos estar juntos y no estar unidos. Pero allí donde haya junterillas y cosillas y corrillos, ahí no está el Señor, Donde manda el Señor bendición y vida, es donde está la unidad del Espíritu, donde nos perdonamos los unos a los otros, y está el Señor ahí en medio. Porque a veces no puede estar el Señor entre nosotros. Palabra de honor. No puede porque está ahí. ¿Saben? Acerca de perdonar, el Señor nos perdonó. Nos perdonó el Señor. Amén. ¿Saben? El Señor me dio algo. Hay un proverbio que me gusta mucho. Dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, inoportunos los besos del que aborrece. ¿Qué te parece? Amaba más Natán reprendiendo a David que Judas besando a Jesús. Porque a veces hay besos que ocultan traición, mientras que hay reprensiones que manifiestan amor. Porque déjeme decirle que todo bueno a veces no es amor, es humanismo. Todo bien, todo bien, todo bien. Hay que ser bueno, pero hasta un cierto límite, porque hay principios básicos, hay principios. Una cosa es la misericordia y otra es la tolerancia.
Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Quieres horas enseguida del que ama inoportuno los besos del que aborrece. Amaba más Natal reprendiendo a David que Judas besando a Jesús, porque hay besos que ocultan traición, mientras que hay reprensiones que manifiestan amor. Por eso Salomón dijo: las palabras dadas por el maestro son como aguijones. El aguijón era una vara de 50 centímetros que tenían los hebreos para pinchar a los animales de carga para que no se quedaban parados. No les hería, no les producía herida, no sangraban, pero sí les producía el daño suficiente como para que avanzara. Entonces las palabras dadas por el maestro, esas que a veces no nos gustan, que nos reprenden, que nos exhortan, que nos corrigen, son aquellas que dicen: es que no tiene amor. No es que no tenga amor, es que ha entendido el amor desde la perspectiva de Dios. ¡Qué bueno! Ha entendido el amor desde la perspectiva de Dios, porque Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros. Para nosotros la tolerancia es amor, pero para Dios, sin embargo, no. Miren, me deja que le comparta un minutico que el Señor me ha enviado el mensaje. Hay una historia en la Biblia que se titula, porque Dios nunca esconde nada, se titula El siervo malvado. Repitan conmigo, por favor: el siervo malvado. No, que la Biblia lo llama siervo malvado. Era una mala sombra. Y por eso el Señor dice: tenía mala sombra. Pero cuando había alguien con el corazón de él, también dice: tiene buen corazón. ¿Te has dado cuenta? Resulta que había una persona que tenía una deuda muy grande con su rey. Entonces el rey lo mandó a llamar para que le pagara la deuda. ¿Y qué pasó? Que le debía tanto que el rey sabía lo que tenía que hacer. Entonces este siervo malvado le dice: ten misericordia de mí, mi rey, dame tiempo y yo te pagaré. Pero el rey dice, movido a misericordia, le dijo: te perdono la deuda. ¿Por qué? Porque el rey sabía que no le podía pagar, porque la deuda era muy grande. Y entonces en aquel tiempo pasaban dos cosas. Cuando uno no podía pagar, se quedaban con sus propiedades y su familia la llevaban a la esclavitud. Entonces no solamente le perdonó la deuda de dinero, le perdonó la familia y la libertad. Le perdonó la familia. Y ahora van a entender que con razón la Biblia lo llama siervo malvado. Dice que después del perdón y la misericordia que ha recibido, sale de allí y ve a su hermano. Ve a su hermanito Diego. Y dice, y su hermano tenía con él una deuda muy pequeña. En comparación a lo que el rey le había perdonado a él, no era nada. Y entonces dice: chacho, mira, a ver, dame lo que me debes. Y fijaros bien, porque el Señor aquí me trató. Le pidió a él lo mismo que él le pidió al rey. Le dijo: hermanito mío, dame tiempo, ten misericordia de mí, yo te pagaré. Yo creo que estas palabras recientemente ha salido que el rey te ha perdonado la deuda y tú le has pedido eso al rey. Entonces esas palabras hubieran tenido que retumbar en ti y dar lo que recibiste. El rey te perdonó, lo hubieses tenido que decir: hermanito, te perdono la deuda. Sin embargo, ahora van a entender por qué lo llama el siervo malvado. Dice que cogiéndolo del cuello lo ahogaba y le decía: dame lo que me debes. Ay, padre, qué malo que era. Pero miren qué detalle. Palabra de honor, que esto me encanta. Dice que sus hermanos que estaban alrededor, dice, viendo la injusticia, fueron y se lo dijeron al rey. Qué buenos hermanos. Qué buenos hermanos. Que vieron la justicia y no hicieron silencio. Tocaron campana. Porque a veces nos creemos muy buenos guardando silencio. Pero a veces el silencio no sirve. Hay que tocar la campana. Dice, viendo la injusticia, fueron y se lo dijeron al rey. ¿Y ahora qué pasó? Que el rey lo mandó a llamar, Diego, y pagó las consecuencias. El rey lo mandó a llamar y pagó las consecuencias. Entonces el Señor me enseñó dos cosas. Que hay que ser buenos hermanos y no callar las injusticias. Y este creía, escuchen bien, este creía que la actitud que tuvo con su hermano no iba a afectar a su relación con el rey. Pero déjenme decirle que la actitud que tuvo con su hermanito afectó a su relación con el rey. Porque hay quien quiere tener una relación muy buena con él, pero mala conducta con sus hermanos. Y déjenme decirle algo. No se puede tener buena relación con Dios y mala con nuestros hermanos. Si nuestra conducta con nuestros hermanos no es buena, es la evidencia de que nuestra relación con Él tampoco. Porque a Dios le desagrada lo que hacemos contra nuestros hermanos. Amén.
Palabra de honor, Diego, que si yo me porto mal contigo, desagrado al Señor. Entonces mi relación con el Señor se estropea. Tiene consecuencias. Amén. Así que con esto termino. Y les hablo de simplemente recibir la misericordia que hemos recibido, dar misericordia, porque el Señor nos coronó de su misericordia. ¿Sí o no? Amén. Y la misericordia del Señor nos alcanzó. ¿Saben que experimentar su gracia es recibir un regalo que no merecemos? Experimentar su gracia significa recibir un regalo que no merecemos. Pero cuidado, que mientras experimentar su misericordia es ser librados de un castigo que sí merecemos. ¿Te has dado cuenta? En su gracia recibimos lo que no merecemos, pero en su misericordia se suprime lo que merecemos. ¡Qué bonito! Por eso el Señor, en su paciencia y longanimidad, dice: o ignoras o menosprecias la benignidad del Señor, sabiendo que su paciencia y longanimidad nos guía al arrepentimiento. ¿Te has dado cuenta? La paciencia y la longanimidad. ¿Saben qué es la paciencia? La paciencia de Dios quiere decirse que es la capacidad que tiene Dios de retenerse a sí mismo. Y su longanimidad es el tiempo que nos da para ver si nos arrepentimos. Esto es su paciencia y su longanimidad. Por lo cual el Señor obra de esta manera. Cuando nosotros hemos fallado, merecemos el castigo. Pero el Señor se asoma a Dios a nosotros que hemos fallado. Y dice: mereces el castigo, pero te voy a aplicar lo que yo soy. Te voy a aplicar mi paciencia. Suprimo el juicio. Y al mismo tiempo te aplico mi longanimidad. Te voy a dar tiempo para ver si te arrepientes. Pero al mismo tiempo que aplica su paciencia, eso es para condenarnos. Pero gloria al Señor, que nada más que nos arrepentimos nos aplica su misericordia. Porque Él es tardo para la ira, pero es pronto en misericordia para con nosotros. Amén. Y esa es la grandeza del Señor. Amén. Que nos aplica su misericordia aún siendo malos. Así que yo les dejo aquí. Amén. Solamente compartirles un versículo que me apunté aquí, que a mí me hace mucho bien. Y quiero que repitan conmigo en el Salmo 85. Repitan conmigo y les dejo. Dice el Salmo 85: la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Ay, qué bonito. Quiere decirse que los atributos de Dios tienen encuentros. Se encuentran. Y es con Él mismo con quien hace la paz. Ahora, ¿cómo nos aplica esa paz a nosotros? Fijaros bien, porque Dios tiene que encontrarse con Él mismo para salvarte. Si se encuentra contigo, no se puede salvar. Por eso Él establece un plan en el que se va a encontrar con Él mismo. ¿Cómo? Dice: y enviando a su Hijo, el cual es la imagen de Dios invisible. En Él se encuentra con Él mismo. Por eso dice la Biblia: revestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Quiere decirse que nos ha revestido de su Hijo. Nosotros creemos en Él. Se lleva nuestras rebeliones y nos da su justicia, su santidad. Nos reviste de Él. Por eso dice la Biblia, dice: y ahora sois aceptos al Padre y del amado. Y lo que habéis sido revestidos de Él, de los que habéis creído en Cristo, de Él estáis revestidos. Y ahora, no sé si te vas a alegrar conmigo, tenemos un camino, amén, abierto por el velo de su carne, por el cual podemos entrar confiadamente al lugar santísimo y decir: Abba, Padre, heme aquí tu Hijo. Amén. Y esa es la grandeza, que el Señor se acordó de nosotros, envió a su Hijo y nos salvó. Nos revistió de Él. Amén. Y fijaros bien que hemos recibido todo esto del Señor para que lo compartamos con nuestros hermanos. Ser justos entre nosotros. Aleluya. Practicar la bondad. Sé bueno con tu hermano. Que palabra de honor, que los primeros que se benefician es aquel que aplica la bondad. Amén. A veces nos creemos menos. ¿Qué va? Si perdonar es de valientes. Palabra. Perdonar es de valientes. Creerlo. Y hay una bendición muy grande. Así que yo aquí ya les dejo. Amén.
decirles que para mí ha sido una bendición estar entre ustedes. Amén. Conocer esta preciosa iglesia del Señor. ¿Y qué les digo? Pues, como solemos decir, ¿no? Nuestro deseo siempre es hacer bien y compartir lo poco que hemos recibido. Porque yo siempre digo que gracias al Señor no lo sabemos todo. Gracias a Él no sabemos nada. Y menos mal que el Señor ha decidido que sepamos poquito. Porque sabiendo poco y no hay quien nos aguante. Que a veces no hay quien nos aguante. Imaginaros que encerrásemos la sabiduría del Señor en plenitud. No podríamos. La Biblia lo establece. Caeríamos en el envanecimiento del diablo. Sin embargo, Dios ha dicho, mirad, en mi casa sois pequeños vasos donde he depositado algo de mi sabiduría para que lo que no sepa yo ni lo sepa el Isaac, lo que no sepa el Isaac que lo sepa el pastor, lo que no sepa el pastor que lo sepa el Diego, y lo que no sepa el Diego que lo sepan las hermanas, y unos a los otros nos complementamos y nos edificamos en el amor de Cristo. Así que nunca rechacen lo que tiene tu hermano, porque lo necesitas. Que Dios les bendiga mucho y esperamos haberles hecho bien en el nombre. Reciban un abrazo. Dios les bendiga.